Está con nosotros un hombre muy especial, todo un veterano. Tenemos la suerte de contar en nuestro programa, en nuestro espacio, Murcia en la Onda, que cada día emiten los micrófonos de Onda Cero, con don Antonio García Trevijano, que acaba de publicar un nuevo libro bajo el título Teoría pura de la República, y está, como decíamos, en Onda Cero, ha llegado a Murcia para darlo a conocer. Don Antonio García Trevijano fue profesor de Derecho Mercantil en Granada, notario, actualmente es abogado en ejercicio y ha sido tertuliano y escritor y colaborador en muchos medios de comunicación. Ustedes habrán tenido oportunidad de verlo en muchos medios de comunicación, en televisión, en prensa escrita también. Señor García Trevijano, ¿qué tal? Bienvenido a Murcia, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, aún no hemos comido. Dígame una cosa. Don Antonio, conocía Murcia, supongo, ¿verdad? Sí, lo conocía. Conocía Murcia. ¿Le parece una buena ciudad para vivir o no? ¿Se queda con Madrid o con Granada? Granada, para vivir mejor Granada. Murcia siempre me ha impresionado por la sensación que comunica de potencia. La veo más potente que bella. Es una ciudad grande, donde se demuestra en sus edificaciones, sus calles, que detrás ha habido una riqueza importante para que la ha hecho, se nota. No como Barcelona, que está planificada de otra forma, pero sí se ve que aquí la huerta ha producido una urbanización considerable. Murcia potente. Sí, potente. Bueno, me ha gustado, sí. Me ha gustado. Es todo un elogio. ¿Ustedes repúblico o republicano? No, nosotros somos repúblicos, no republicanos. Sí, la diferencia es muy clara. El republicano es una palabra que designa la pasividad de preferir la república, pero no indica una actividad para lograrla. Así que la mayoría de los monárquicos actuales se declaran republicanos, y es falso. Dicen republicanos, pero están apoyando a la monarquía. En cambio, el repúblico es una cualidad activa que designa a aquellos republicanos que no se contentan con sentir como republicanos, sino que actúan como republicanos. Ese es el repúblico. Y son estadistas, conocedores de la cosa pública, expertos en derecho político, son personas conocedoras. Y esos están en el diccionario español, han venido, son repúblicos. Por eso se lo preguntaba. Nosotros somos repúblicos, no republicanos. ¿Y aún quedan muchos repúblicos? No había ninguno. Son nuevos, comienzan ahora. Antes no había, porque con la Segunda República también eran republicanos. La prueba es que el Partido Comunista no era más pequeño, pero en fin, los anarquismos, los socialismos, cada uno perseguía sus fines propios, pero la república era para ellos una cuestión accidental, mientras que para nosotros ser republicano ser repúblico es esencial. Bueno, a lo largo de su vida ha sido un defensor de la República. Su padre incluso fue uno de los protagonistas más relevantes en la oposición a la dictadura de Franco. Pensando si su padre, don Antonio, no hubiera sido republicano, ¿usted jamás hubiese defendido una república? No. Mi posición es lo mismo que también soy ateo en cuestiones religiosas, pero no soy combatiente contra la religión, nunca, siempre he considerado que eso es una cuestión privada. En la cuestión política, mi padre tuvo una influencia importante en mí cuando era pequeño, antes de la guerra civil. Pero después de la guerra civil, mi padre era registrador de la propiedad, tenía muchos hijos y no hizo oposición, no fue antiguo. Claro que no le gustaba el franquismo, pero él no me influyó, al contrario, estaba asustado de mi osadía, de que ya antes de la universidad, ya en el instituto de Granada, ya hacía actos contra el franquismo. ¿Y a estas alturas considera que España alguna vez volverá a ser república, o eso ahora mismo, pensar en eso es una utopía? Ahora mismo está cada vez más cerca la posibilidad de que los ciudadanos comprendan que la república en España nunca podrá ser la vuelta a la Segunda República. Mientras la mayoría de los republicanos crean, como le pasa al señor Anguita, de otros, crean que la solución de la república es volver a la Segunda República, no habrá república jamás en España. Porque la historia no vuelve nunca hacia atrás. Eso no pasa jamás. Y la Segunda República, entre otras cosas, fue responsable de no haber evitado la guerra civil.
Los republicanos merecen nuestro respeto y admiración por su honradez, porque no fueron corruptos, pero no merecen admiración porque tuvieran especial talento político, que no lo tuvieron. No eran gente de talento, de previsión política, eran intelectuales, honrados, honestos, inteligentes, pero políticamente eran muy ingenuos, eran como niños. Por tanto, yo no pretendo ni pienso jamás que se puede dar un paso atrás hacia la República, pero en la misma medida en que se acerca el final de la monarquía de Juan Carlos, se acerca la extensión, la difusión del sentimiento de los repúblicos, del sentimiento republicano hacia una república constitucional. Este es el tema. Es decir, la república parlamentaria es imposible. Eso es lo que hubo en la Segunda República. La república parlamentaria no hay un poder fuerte, es débil, no puede luchar contra los enemigos de la república, que son todas las ideologías. La república no es una ideología, la república es el Estado neutral para todo el mundo, para la derecha, la izquierda, el fascismo, todos. Y eso nunca ha existido, ahora sí. El movimiento que yo he fundado, que se llama Movimiento hacia la República Constitucional, ese sí, ese está en contra de todas las ideologías y admite en el seno de la República, que es el primer valor de todos, a todas las ideologías, derecha, izquierda, fascistas, comunistas, todo el mundo. Porque la República, el Estado, no puede excluir a nadie. Y nosotros estamos trabajando, definiendo y delimitando exactamente lo que es la República Constitucional. Que sería un buen presidente de la República. Por Dios. El presidente de una República Constitucional puede ser cualquier persona decente. Porque la inteligencia la proporciona. ¿Qué dice? ¿Que Zapatero no es decente? ¿Cómo? Zapatero no es No, decente. no. Nadie que sirva a la monarquía de partido es decente. Nadie. No puede serlo. Es imposible por definición. Está basado en una pura mentira. Todo es mentira. Zapatero dice que hay democracia. Indecente. Zapatero dice que las elecciones el pueblo elige. Indecente. Nadie elige. Eligen nada más que él mismo a los diputados de su partido. Todo el que diga esas mentiras es indecente. Sea quien sea. ¿Y usted qué tal se lleva con el rey? No me llevo. ¿Pero ha podido hablar con él alguna vez? ¿Mantener algún encuentro? Desde que ingresé en la cárcel. No, desde que fue nombrado sucesor. La última vez que yo hablé con Juan Carlos fue en un restaurante en el Club 31 en Madrid. Fui llevado allí por engaño mediante un periodista de ABC que se llamaba Salvador López de la Torre, que era especialista en cuestiones militares. Me llevó allí a comer y me encontré que allí estaba el rey, la reina, con el marqués de Montejera y con todo el mundo. Y este Salvador López de la Torre me dijo: Antonio, que te están saludando, mira a la derecha. Miré, entonces no lo había visto, y yo desvié la mirada y no saludé. Y dice: pero hombre, que me están saludando. Yo le digo: no haberme traído aquí. Y no lo saludé. Pero se levanta antes de comer, antes que yo, y tiene que pasar delante, porque el Club 31 es un tubo, y tiene que pasar delante de mi mesa. Acaba de ser nombrado sucesor por Franco. Cuando se levanta, todo el restaurante entero empiezan a aplaudir y a gritar: viva el sucesor, viva Juan Carlos. Y yo me permanecí sentado. Salvador López de la Torre me pegaba tirones para levantarme, y yo le quitaba el brazo de encima diciendo: no haberme traído por engaño. Yo no me levanto. Y finalmente no le saludó. No. Y entonces pasó delante de mí y se dirigió hacia mí. Sí. Y claro, se produjo un silencio en todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? Se dirigió de mí y me dijo: Tono, porque familiarmente, yo me llamo Antonio, pero en mi familia y en el ambiente donde yo conocí a su padre y a él, de muy pequeño me llamaban Tono. Entonces: Tono, es que no me quieres saludar. Yo estaba sentado, y lo oyó todo el mundo, y me levanté. Eso lo cuenta Anson en su libro. Además, me levanté, lo digo yo ahora. Me levanté, le di la mano y dije: al amigo siempre, al sucesor jamás. Y hasta ahora no lo he vuelto a ver más. Bueno. Luego, cuando fui encarcelado por Fraga, entonces... ¿Qué hizo usted para ser encarcelado por Fraga? Fundar la Junta Democrática y la Platajunta. Fundarla y llamar a mi oficina a todos los líderes de toda la oposición, de todos los partidos, para que firmaran el compromiso. Entonces, con eso Fraga, habían firmado 12 personas, o 3, no me acuerdo el número, 14. Y Fraga me metió en la cárcel solamente a mí. Y fue muy gracioso. Si quiere ver, los oyentes se van a entretener muchísimo. Si le digo que el Tribunal de Orden Público no actuó, Fraga me mandó directamente a la cárcel. 3 días en los calabozos, donde encanecí, porque me negué a
a salir del calabozo ni para comer, ni para hacer pipí, nada, no sé. Y él, claro, preocupado, pajarón, que me pasaba, no pasaba nada, que no quería. Sí. Y me fui, porque quería ser más fuerte que mi verdugo. Y él, fui a la cárcel, y en la cárcel, estando en la cárcel, el rey llamó, que ya había muerto Franco, el Juan Carlos llamó a Chivo Muñoz, que era un diputado liberal de aquí, de Valencia, del grupo de los grupos valencianos, para que fuera a visitarme, y vino a la cárcel a visitarme, y diciendo, vengo de parte del rey, me vio, porque diciendo hay que ver lo que es la vida, que Tono está en la cárcel y yo sentado en el trono. Y le dije, pues que no se preocupe, y que dijo que no podía hacer nada, porque era cuestión de Fraga. Y le dije, pues no se preocupe, porque hace 30 años, cuando en Zaragoza, comiendo, que él se presentó solo, que dijo, invítame a comer hoy, y lo invité a comer 30 años antes. Estaba yo soltero y él, claro, estaba de cadete en la Academia de Zaragoza. Lo invité en el restaurante Savoy. Él antes era amigo mío y habíamos salido juntos porque no sabía quién era yo. Él creía que yo era mexicano y que mi profesión era corredor de automóviles porque tenía un Pegaso de carreras. Y él se acercó a mí y me dijo, ¿eres mexicano? Digo, sí. Y ¿eres corredor? Digo, sí. Y entonces con eso ya salía todos los fines de semana conmigo, pero no sabía quién era. Cuando llegó a Estoril, su padre le tomó el pelo. Le dijo, me te están engañando, esto, ¿no? Y le dijo quién era yo. Y por lo visto le dijo que era la persona más inteligente, que conocía mejor el sistema, el régimen franquista. Entonces cuando él vino de regreso de vacaciones, se presentó, me dijo, invítame a comer que quiero hablar contigo. Y me dijo, ¿por qué me has engañado? Y le digo, ¿cómo me lo preguntas? Para no comprometerte. Si yo estoy luchando contra Franco en la clandestinidad, ¿cómo voy a salir contigo? Imposible, si tú eres franquista, le dije. Dice, no, yo estoy tal. Pues, bueno, da igual. Y dice, es que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y qué pregunta tienes que hacerme? ¿Qué pregunta? Y entonces, así, antes de sentarse, echado sobre la mesa, dice, quiero saber si voy a ser rey. Y digo, claro que lo serás. Dice, pero es que si yo soy rey, ¿qué voy a hacer el primer día? Cuando me siente, ¿qué hago? Lo primero que hago, ¿qué hago? Soy rey. Y digo, muy sencillo, meterme a mí en la cárcel. Se creyó que era una broma. Y digo, no, hombre, no, te lo estoy en serio, dime qué hago. Y digo, pues te digo que meterme a mí en la cárcel, y no es broma, porque si tú no me metes a mí, yo te meteré a ti. Y cuando vino Chivo Muñoz a decirme esto, le recordé nuestra conversación en el restaurante de Zaragoza. ¿Y usted cree que el rey traicionó a su padre? No es que lo crea, hay unas cosas que se saben o no se saben. Y yo redacté la carta de don Juan, el padre, de don Juan de Conde de Barcelona, a Franco, de contestación, donde Franco le decía que había nombrado sucesor a su hijo. Yo le redacté la carta porque me llamó don Juan, solo estaba. Yo estaba en Madrid, que dijo, ha llegado la carta del número 1, si puede venir, y fui inmediatamente, claro. No había nadie, le había despedido todo el mundo para que no me vieran, y escribí la carta. Y me fui, y quedamos citados para el día siguiente a las 9 de la mañana. Y cuando llego a las 9 de la mañana, el día siguiente, me hice recibido otra carta de mi hijo. ¿No te importa también? Y también le contesté. Entonces en esa carta el padre se oponía radicalmente a la posibilidad de que su hijo aceptara. Y no lo aceptó nunca. Y yo he vivido eso en primera persona, lo he conocido a fondo, y el Juan Carlos traicionó a su padre. Aceptó ser rey por designación de Franco, no como heredero de la corona por vía dinástica. Él es rey por virtud de Franco, no por virtud de su padre, ni de ser hijo de su padre. Estamos casi concluyendo, estamos en Onda Cero conversando con don Antonio García Trevijano, que está en Murcia para presentarnos el último libro que ha escrito, Teoría Pura de la República. Y don Antonio me va a permitir la indiscreción. Si usted es repúblico, ¿a quién vota? Los repúblicos no votamos a nadie, es la abstención. La única manera de acabar con este sistema corrupto, vamos a ver, si todas las encuestas señalan que más del 80% de la población considera que el problema político principal que tienen, quitando el terrorismo, es la clase política a la que desprecian, ¿por qué la votan? Si despreciáis de verdad a la clase política, ¿por qué le dais el voto? La incoherencia está en el que vota. Que estos son unos corruptos, eso es evidente. Que todo es falso y mentira, eso es evidente. Que las elecciones no sirven para nada, es evidente. Que esto es un botín entre los partidos del Estado, eso es evidente. ¿Cuál es el remedio? No votarlo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, para quitarle la legitimación. Siempre tendrán la legalidad, pero no estará legítimo. Y si no tienen legitimación, solamente tienen la legalidad, será facilísimo desplazarlos del poder con una legitimación que tenemos nosotros, los demócratas.
Muy bien, me gustaría preguntarle por el heredero de la corona, por Felipe y por su mujer. Bueno, No eso, sé cuál será su opinión sobre ello. No, yo Supongo no que la creo. misma que la del rey, ¿no? Exactamente igual. que la misma que la de Juan Carlos. Sí, ¿no? ¿Qué piensa? Juan No, Carlos? digo esto que tendrá la misma teoría, que no sé qué. Ah, no, es que yo la monarquía considero Por eso que no que es, da igual, que no esté es, quien que esté, no es ¿no? propia de ningún pueblo Por eso maduro. le digo que esté quien esté opinara lo mismo. Lo ¿no? mismo, lo mismo. O sea, No estoy contra las personas, estoy contra la institución de la monarquía. Porque es un privilegio, que no se puede, una sociedad de iguales no admite ser un privilegio Ya. familiar. Ya. Eso, no somos, Bueno. no somos pueblos africanos, que aunque me pueden decir, los ingleses también tienen la monarquía, sí, bueno, allí hay unas tradiciones en que la monarquía se asoció a la libertad y aquí no. Esa es la diferencia. Bueno, esta tarde va a presentar su libro, Teoría Pura de la República, en el hemiciclo de la Facultad de Letras en la Merced y dará una conferencia sobre la superación de la crisis con la República Constitucional. A las 7 de la tarde, todo aquel interesado en disfrutar de la palabra de Antonio García Trevijano, de su experiencia y de su opinión, bueno, pues pueden verlo, como decíamos, 19 horas en la Facultad de Letras en la Merced. Yo le agradezco enormemente a Antonio García Trevijano que haya estado en Onda Cero. Muchas gracias. Solamente tengo, primero el agradecido soy yo, a vosotros, pero solamente tengo que corregir una sola palabra. Dígame. Que yo no tengo opinión. Yo tengo criterio. No, las opiniones, eso no pertenecen a la política. Eso de que todo el mundo puede tener la opinión que quiera, eso no es verdad. Por eso son de tantas tonterías. Hay que tener criterio. Y el criterio es una opinión razonada, fundada. Yo no tengo opiniones. Gracias, don Antonio. Un abrazo. Muy bien. Hasta pronto. Adiós.